Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de las razones de cambio en las ciencias naturales y la manera de... Bueno, de hecho esta es la manera en la que se aplica el cálculo en las ciencias naturales y donde nos sirve especialmente en la física, ¿de acuerdo? Entonces, primero me gustaría responder una pregunta. ¿Cómo se puede ver este incremento de X y este incremento de Y? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos Y es igual a f de X, un incremento de X es la distancia que hay desde un X0 inicial hasta un X1 final. Entonces aquí se ve este incremento de X como esta franja, esta barra. Y el incremento de Y lo podemos ver como f de X0 más cierto incremento que es delta Y. La manera de ver el incremento en el dominio en X es simplemente restando el más grande menos el más chico, es decir, X1 menos X0. Mientras que el incremento de Y es simplemente f de X1 menos f de X0, o sea, también lo podemos ver como Y1 y Y0 si a f de X1 lo llamamos Y1 y al f de X0 lo llamamos Y0, ¿de acuerdo? Entonces esta es la manera en la que se ven los incrementos y también esta es una manera en la que podemos sacar la pendiente de una línea tangente, de una línea secante que toca a dos puntos, la cual está aquí dibujada en las gráficas, ¿de acuerdo? Cuando queremos sacar la derivada es el incremento pero solo en un puntito, digamos, por ejemplo en X0 sería la pendiente de la línea tangente que pasa por X0 y pasa por f de X0, solo en este punto. Ajá. Únicamente un punto, mientras que la secante pasa por 2. Ahora, el incremento de X lo podemos ver como la letra delta X, como X1 menos X0, mientras el incremento de Y es f de X1 menos f de X0. Bien. Ahora, una razón de cambio promedio se puede calcular como el incremento de Y entre el incremento de X. Y esta razón de cambio promedio en cálculo la vemos como la pendiente de esta línea secante, ¿de acuerdo? Mientras que la razón de cambio instantánea, o sea, en ese preciso momento, en cálculo la vemos cuando el límite de esta diferencia tiende a cero. O sea, cuando esta barrita que yo tengo abajo, esta barra verde, se reduce a cero. Ajá. Y al final lo que obtenemos es pues, la pendiente de una línea tangente. Bien, para ver esto, vamos viendo cómo se puede ver en física como la posición de una partícula, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que después de algunos modelos, nosotros conseguimos esta función que describe, que modela cómo se mueve una partícula, que está dado por este polinomio de grado cúbico, de grado 3, que es t al cubo menos 6t al cuadrado más 9 por t, ¿de acuerdo? A grandes rasgos lo que hace la partícula es muy similar a lo que hacen las partículas en los láseres. Aquí tengo un rayo láser, supone que no lo debo de apuntar a los ojos, así que, bueno. El rayo láser lo que hace es muchas veces las partículas van y regresan y llega al punto donde salen, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay poca dispersión en los rayos láser. Viajan mucha distancia sin que se pierda mucho la forma en la densidad de iluminación. Ahora, lo que hace esta partícula es, digamos, está dentro del tubo, termina el tubo, vuelve a regresar, luego la partícula vuelve a ir, pero en este momento sale del tubo. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a hacer nuestra partícula. Entonces, si esta barra fuera la partícula empieza moviéndose hacia adelante, luego regresa y luego se va. ¿De acuerdo? Sale de este par de espejos. ¿Qué es lo que describe esto? Vamos viendo a más detalle y analizando el movimiento de esta partícula. Entonces, van a haber varias preguntas que vamos a resolver
Y la primera pregunta dice, encuentra la velocidad y la aceleración en el tiempo de t. ¿Cuál es la velocidad después de 2 segundos y después de 4 segundos? ¿Cuándo está en reposo la partícula? Y esto significa cuál es el instante en que la partícula cambia de dirección. Cuando la partícula se está moviendo hacia adelante. Aquí la pregunta es, bueno, no es pregunta, es dibuje un diagrama donde se presente la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula. En el eje dice, encuentra la distancia total recorrida durante los primeros 5 segundos. Después encuentra la aceleración después de 4 segundos. Y el último inciso dice, cuándo aumenta o disminuye la rapidez de la partícula, ¿de acuerdo? Aquí nada más, esto es una pregunta, así que lo que voy a hacer es agregar los signos de interrogación. Bien, entonces vamos dando las respuestas. Inciso A, encuentra la velocidad y la aceleración del tiempo. Cuando nosotros tenemos una función de posición, la velocidad en física se interpreta como la derivada de la función de posición. Entonces todo lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión. F' en este caso va a ser 3t al cuadrado, es un polinomio, es fácil de derivar, menos 12 por t más 9. Ahora la aceleración, cuando tenemos una función de posición, se interpreta como la segunda derivada de la función de posición, o sea, la segunda derivada de esta expresión, o la aceleración también se puede ver como la derivada de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces sería derivar esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, para obtener la aceleración simplemente derivamos esta expresión, es muy fácil de derivar. Sería 2 por 3, 6 por t, menos 12, y la derivada de la constante 9 se anula. Las derivadas de las constantes son 0. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B dice, ¿cuál es la velocidad después de 2 segundos y de 4 segundos? Esto es muy fácil de responder. Todo lo que tenemos que hacer es evaluar la velocidad en 2 y en 4. De acuerdo, al evaluar la velocidad en 2 y haciendo las cuentas, tenemos que su velocidad es de menos 3 metros sobre segundo. Esto quiere decir que en el segundo 2 la partícula está retrocediendo, y f' de 4, su velocidad es de 9 metros sobre segundo, es decir, está ganando distancia o está avanzando. Inciso C, ¿cuándo está en reposo la partícula? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros estamos en un automóvil, estamos avanzando y queremos ir en reversa, lo que tenemos que hacer primero o en algún momento es detenernos y después iniciar la marcha en reversa. La partícula hace lo mismo, ¿no? Y en los momentos de reposo la velocidad es 0. Entonces nos interesa encontrar dónde f', donde esta función 3t al cuadrado más 12t más 9 es 0. Como ustedes ya vieron, esto es un polinomio de grado 2. Los polinomios de grado 2 tienen dos raíces, y en este caso podemos usar la fórmula general para obtener las dos raíces. En este caso, a va a ser igual a 3, b va a ser igual a menos 12 y c va a ser igual a 9. Nosotros evaluamos en la fórmula general y obtenemos las dos raíces, que es los dos puntos donde esta partícula va a estar en reposo. Esto va a ser a los 3 segundos y esto va a ser al segundo, ¿de acuerdo? Bien, entonces el siguiente inciso dice D. ¿Cuándo se mueve la partícula hacia adelante? Esto es equivalente a preguntar cuándo la derivada de esta función es positiva, es mayor a 0. Ajá. Entonces la respuesta es cuando f' de t es mayor a 0. El dominio de esta función son todos los positivos, incluyendo el tiempo inicial, que es 0. Y si nosotros hacemos la gráfica de este polinomio de grado 2, ahí están sus dos raíces, sus dos ceros, nosotros podemos ver que esta gráfica es positiva desde 0 a 1 y a partir de 3 hasta el infinito. Entonces, la respuesta al inciso D es cuando t está entre 0 y 1 o cuando t es mayor a 3, ¿de acuerdo? Bien,
Siguiente inciso, estábamos en el D, ahora sigue el D. Dibuje un diagrama que represente la posición, la velocidad y la aceleración, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que sigue aquí es una gráfica. En esta gráfica negro tenemos la función de posición de la partícula. Como ustedes ven, en el eje de las Y, la partícula sube. Yo creo que aquí se refleja, se regresa, vuelve a cero, que es esta parte, empieza a subir, se desplaza en dirección positiva, después se regresa, empieza a bajar y después sube indefinidamente, ¿de acuerdo? Bien, esta es la gráfica de la posición de la partícula, y algo que me gustaría que ustedes notaran es que la partícula aquí está avanzando, que es donde la gráfica es creciente, gana distancia. Después la partícula retrocede, que es donde la función es decreciente, y por último la partícula crece. Bien, entonces una pregunta anterior es ¿dónde estaba la partícula en reposo? Y la respuesta es cuando su derivada es igual con 0, que es en estos dos puntos. Yo lo que hice fue copiar esta gráfica que nosotros ya habíamos dibujado acá y le hice un copy-paste, ¿de acuerdo? Bien, entonces en azul está dibujada la derivada, ya la habíamos dibujado, y en rojo está dibujada la segunda derivada. La segunda derivada lo que nos dice con respecto a la gráfica negra, a la función de posición, es que de este punto, desde 0 a este punto, creo que es de 0 a 2, la gráfica es cóncava hacia abajo, y de 2 en adelante, como la segunda derivada es positiva y representa la aceleración, la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿de acuerdo? La gráfica azul representa la velocidad, ¿de acuerdo? Esta gráfica azul es positiva cuando la partícula se está desplazando hacia arriba, es decir, cuando la función es creciente, que es creciente en este intervalo de aquí y a partir de este intervalo, ¿de acuerdo? Y la partícula está retrocediendo cuando la derivada o la función es negativa, ¿de acuerdo? Cuando la parte azul es negativa. Bien, entonces ya tenemos en negro la función de posición, en azul la derivada y en rojo la doble derivada. La doble derivada nos dice cuándo está desacelerando, que es donde la línea roja es negativa, y donde está acelerando la partícula, que es la parte donde la doble derivada es positiva, ¿de acuerdo? Nos dice dónde la gráfica de la aceleración es decreciente y dónde la gráfica de la aceleración es creciente. Bien, ahora esta va a ser la aceleración. El inciso F nos dice encuentre la distancia total recorrida durante los primeros 5 segundos. Y esta es una pregunta un poquito truculenta porque la partícula no solo se movió en una dirección, vamos a tener que sumar cuando la partícula se movió hacia adelante, luego le sumamos cuando la partícula retrocede y por último le volvemos a sumar donde la partícula vuelve a avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, al primer avance que hace la partícula sin retroceder, le voy a llamar distancia 1, que es la distancia de f en tiempo 0 hasta el tiempo 1. Habíamos quedado por aquí, hasta de 0 a 1 segundo, la partícula recorrió 4 metros. Bien, de 1 segundo a 3 segundos lo que hizo la partícula fue retroceder. Cuando retrocedió, volvió al punto inicial, entonces regresó 4 metros, ¿de acuerdo? Y la distancia 3 es desde estos 3 segundos hasta 5 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la partícula es recorrer 20 metros. Sumamos estas tres cantidades y al final tenemos que la partícula recorrió 28 metros en total, los primeros 5 segundos. Es una partícula muy veloz. Ahora, el inciso G. Encuentre la aceleración después de 4 segundos. O sea, en 4 segundos, ¿cuánto está acelerando la partícula?
Y la respuesta es muy sencilla, simplemente nuestra segunda derivada, la cual tenemos por aquí está, la evaluamos en 4, ¿de acuerdo? Entonces va a ser 6 por 4, 24, menos 12 es igual con 12. Entonces, la aceleración en 4 segundos es de 12 metros al cuadrado sobre segundo. Y por último, el último inciso dice, ¿cuándo aumenta o disminuye la rapidez de la partícula? Bien, la rapidez de la partícula aumenta cuando la velocidad, o sea, f', que es la azul, es positiva y creciente. Ajá. O sea, es positiva y creciente en esta zona, y yo puse en rojo esta parte donde está creciendo, y cuando la velocidad es negativa y decreciente. En toda esta zona es negativa, pero la única parte donde es decreciente es en esta otra zona, y yo la puse aquí en rojo. ¿De acuerdo? Entonces, la rapidez aumenta cuando t está entre 1 y 2 o cuando t es mayor a 3. ¿De acuerdo? La rapidez disminuye cuando la velocidad es positiva y decreciente, o sea, en esta zona de aquí. Eso quiere decir entre 0 y 1. Y cuando es positiva y decreciente, y cuando la velocidad es negativa y creciente, o sea, en este intervalo de aquí, que sería entre 2 y 3. Entonces, la rapidez va a disminuir cuando el tiempo está entre 0 y 1 y entre 2 y 3. Y con eso concluimos nuestra razón de cambio en la física. En los próximos videos voy a estar explicando más relaciones de cambio. Por favor, si queda cualquier duda, siéntete libre de dejarla en la zona de comentarios y nos vemos en la siguiente derivada. Hasta luego.